Gloria a Dios. Ese aplauso fue para el Señor, amén. Dios es bueno. Buenas tardes para todos, muchas bendiciones. Saben, algo que venía meditando es en la cantidad de palabras y la calidad de palabras que estamos recibiendo en este tiempo. Tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos para saber lo que Dios quiere hacer. Claramente el Señor nos está llevando a algo. No nos está enseñando lo que nos enseña si no hubiera algo glorioso que está a punto de manifestarse. Pero queda en evidencia que lo que el Señor quiere hacer es manifestar un compromiso en nosotros. Hoy quiero hablarles, el mensaje de hoy se llama Por el fruto. Y quiero hablarles de esto, de lo que el Señor quiere hacer. Entramos en una temporada donde sabemos lo que va a pasar. Se nos profetizó, lo escuchamos cientos de veces. Va a venir algo glorioso, manifestaciones extraordinarias, ¿verdad? Pero no sabemos en qué escenario se van a manifestar. Recordamos hace 5 años atrás que teníamos el COVID. Lo recordamos como que Dios hizo algo glorioso, que Dios nos sostuvo. Él fue nuestro ayudador. ¿Pero en qué escenario? Me gustaría que la temporada que viene me encuentre sentado en una oficina redescansado y que todos los que Dios prometió que iban a venir vengan solos. Pero quizás no sea la manera correcta. Quizás si Dios nos permite seguir en la comodidad, quizá eso no pase. Porque lo que Dios quiere hacer no depende simplemente o no es simplemente una cantidad de manifestaciones como milagros, que las personas se sanen, que los endemoniados sean libres, que fluyan las palabras proféticas más exactas. Dios lo va a hacer, sí, pero Dios está más interesado en que el mundo lo conozca a Él. Cuando hablamos de fruto, yo no soy botánico ni nada de eso, no sé si habrá algún botánico aquí, pero puedo darme cuenta de que si yo quiero que se produzca un fruto, lo primero que tengo que hacer es preparar la tierra. Si no, ¿dónde va a salir el fruto? Pero una vez que esté preparada la tierra y esté plantada la semilla, eso tiene que ser alimentado para que pueda crecer. Pero no necesariamente en el momento que crezca sale el fruto, sino que eso lleva un tiempo, ¿verdad? Ahora, cuando sale el fruto, pónganle mandarinas. Cuando sale ese fruto, porque hubo una tierra preparada, porque la planta se alimentó como debía, la mandarina para que sea dulce tiene que pasar por unas buenas heladas, ¿no? Entonces no solamente depende de cómo se alimente, sino del factor externo que lo hace madurar. Y en el Espíritu pasa algo así. No podemos decir que vamos a dar el fruto del Espíritu de un día para otro, porque primero tengo que preparar la tierra. Eso tiene que ser alimentado, ¿verdad? Lo sabemos. Y dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Y todos esos procesos y tribulaciones que nosotros vivimos son los que le dan esa madurez al fruto, los que nos ayudan a madurar, todas las cosas externas. Y cuando hablamos de fruto, sabemos todos que la palabra habla de esto en Gálatas 5:22. No hace falta que lo busque, es muy conocido, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunas versiones dicen dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Algo que escuchamos muchas veces en este lugar, que me parece extraordinario, es una frase que dice el apóstol, que en el Espíritu somos o no somos. No se puede fingir. No podemos fingir. Yo puedo decir, yo tengo la re fe y vivir preocupado. Yo tengo la re paciencia y vivir enojado. Yo tengo un amor impresionante por los demás
y vivir peleando. Este fruto no se puede fingir, no se puede imitar. Este fruto se manifestó o no se manifestó. Y no son muchos frutos, dice el fruto. Todas estas cualidades hablan de un solo fruto, de un solo proceso. Y no habla de dones, sino habla de esencia. Cuando leo detenidamente el fruto del Espíritu, es lo que Dios es lo que Dios se manifiesta. ¿Y para qué es un fruto? ¿Por qué hace la alegoría de que es un fruto? Porque el fruto sirve para alimentar. Y no solamente que el fruto alimenta, sino que cada fruto tiene una semilla para reproducirse. Los milagros están extraordinarios y van a pasar. Hay muchos que van a hacer milagros, van a liberar endemoniados, van a sanar enfermos, van a dar palabras proféticas tremendas. Y va a haber un día que el Señor les va a decir, no los conozco. No porque eso esté mal, eso es extraordinario, sino porque eso no lo manifiesta Él. Y nuestro propósito aquí es que Él sea conocido y Él sea manifestado. Y la única forma de que el mundo lo conozca a Él es a través de este fruto, que no se puede fingir. Muchas veces oramos de que cuando nos vean a nosotros lo vean a Él. Es a través del fruto. Y a veces no es tan fácil. Nos encontramos con situaciones difíciles y no está tan sencillo manifestar paciencia, ¿no? Nos hacen un montón de cosas, nos persiguen, nos buscan, sea el área donde nos movemos, y está difícil a veces manifestar amor. Y así con cada una de esas cosas que no se pueden imitar. Yo puedo hablar con la gente de Dios y decirle un montón de cosas y que yo soy re crack, pero las personas van a ver si eso no es así lo que les estoy diciendo. Yo puedo decir que tengo la re fe a la gente y me va a ver para ver si es verdad. Y el apóstol Pablo, ni lerdo ni perezoso, decía, sí, tenés un montón de fe, mostrame tus obras. Y él dejaba expuesto, dejaba en evidencia si las cosas eran así o no, porque de palabra podemos hacer un montón de cosas, pero no podemos sacar un fruto de la galera. Ahora, si el propósito del fruto es ser alimento, ¿qué pasa cuando este fruto no logra manifestarse? No tenemos tres caminos. No es que yo me quedo en el medio y no pasa nada, me quedo al margen de todo. O yo soy o no soy, estoy o no estoy. Entonces manifiesto el fruto o no lo manifiesto. Y muchas personas nos han escuchado hablar de Dios, saben que nos congregamos, y muchas saben que nos congregamos porque les decimos que nos congregamos, lo cual no está mal. Pero ¿cuántas personas se dan cuenta solas? ¿Cuántas personas al conocernos dicen, vos conoces a Dios? Dios está dentro tuyo, Dios obra, sin que hablemos una sola palabra. Nuestras obras dicen quiénes somos. Dijo el Señor, por sus frutos lo conoceré. Ahora, esto, si bien es una manifestación, es como un estándar que Dios pone. Dice, yo quiero que manifiesten esto. Y no es fácil, claro que no. Porque lleva un trabajo, lleva un proceso, lleva un tiempo de maduración. Pero ¿qué pasa cuando no llegamos a ese estándar? Si me porteñizo un poco, puedo decir que si no estamos dentro de ese estándar, como que le estamos pifiando, ¿no? Pero la palabra no es tan chabacana, no te va a decir, le estás pifiando, amigo. Sino que utiliza unos términos. En el hebreo utiliza la palabra jatá y en el griego la palabra jamartías, que literalmente en ambos idiomas se traduce como errar el blanco. No dice pifiarle, dice errar el blanco. Pero nuestra Biblia, traducida a nuestro idioma, lo traduce como pecado.
Dice la palabra que todo lo que no procede de fe es pecado. Y el pecado es un tabú en la iglesia. ¿Cómo vas a hablar de pecado? Eso incomoda, eso asusta. Eso ya se tapó con la gracia. Y muchas veces pensamos que la gracia es esa habilitación para pecar. Y la palabra está muy lejos de eso. Está muy lejos de eso. Yo leía Gálatas 5:22, 3 versículos antes, la palabra nos da una lista de cosas que son contrarias a esta manifestación de este fruto y les dice obras de la carne. ¿Por qué no le dice frutos de la carne? Porque no alimenta, sino que destruye. Me destruye a mí y destruye a mi prójimo. Y Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cosas semejantes a esta, me dice, la lista está abierta. Porque capaz que yo digo, yo no me encuentro acá adentro. La lista está abierta. Dice, los que practican tales cosas. Cuando habla de practicar, no dice, uy, me equivoqué, uy, se me salió una palabra. Habla de la gente que practica, que vive continuamente en estas obras, con esta actitud. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Esta frase, cuando yo era chico, te la tiraban diciendo, mirá, si Dios te encuentra haciendo algo de eso, cuando te vayas allá delante de su presencia, cuando te encuentres con San Pedro, te va a decir, no puedes entrar al cielo. Y no habla de eso. Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dijo eso, no es que se murieron todos y se encontraron frente al gran trono blanco y dijeron, ya está, la quedamos. No, estaba hablando de una manifestación. Padre, sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Que lo que se manifiesta allá pueda verse reflejado aquí. Y habla de que los que practican estas obras de la carne no lo pueden heredar, no lo pueden manifestar. Y yo entiendo y sé, doy fe que es así, que muchas veces nos encontramos en momentos donde oramos y parece que Dios no nos habla, que hay un silencio incómodo porque nos está procesando, pero muchas veces es una realidad de que a Dios no lo podemos encontrar por la causa del pecado que practicamos. Pero no se puede hablar de pecado, ¿no? Esa es una realidad que nos separa. El pecado siempre separó y siempre nos va a separar de Dios. Encontramos en esta lista un montón de palabras incómodas que nosotros no hicimos nunca. Dice la palabra fornicar. Y aquí habemos mucho que lo hemos pasado, que lo hemos hecho. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones antes del matrimonio. Pero la palabra fornicar nos asusta. Dice la palabra también celos. Pero le tendríamos más compasión a una persona celosa que a una persona que fornicó. Porque también como iglesia no solamente tenemos un tabú con el pecado, sino que estandarizamos y le ponemos valores cuando están dentro de la misma lista. Si yo digo aquí que el 90% adulteramos, de los que estamos aquí, sorprendería y asustaría un poco. Y capaz que algún francotirador me esté apuntando a la cabeza. Es decir, ¿cómo vas a decir eso? Yo nunca lo hice. Dijo el Señor que con la mirada pudimos adulterar. Y el tema es que hay cosas que están en la lista y hay cosas que no, que las estamos practicando, cuando tendríamos que estar manifestando un fruto.
pero no podríamos manifestar ese fruto, porque hay cosas que nos alejan de ese reino. No podemos heredar el reino y su manifestación, porque hay cosas que tenemos que resolver. La lista es muy grande, sin embargo no dice robar, pero sabemos que está mal, ¿verdad? El Señor lo habla, dice que no tenemos que hacerlo. Pablo dice, el que roba no robe más. Habla de un cambio. Y otra cosa que no está en la lista, que Dios me ha hecho sentir mucho. Sepa, amados, que yo no conozco la interna de nadie. Yo tengo mis amigos aquí adentro y hablamos de cosas, pero no sé la interna realmente. Y yo lo que voy a decir puede sonar incómodo, y si a usted le parece no hacerse cargo, está todo bien. Yo tengo que hablar lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Y hay un problema con la murmuración. La palabra acá nos habla de celos, ira, contiendas, disensiones. No nos habla de orgullo, no nos habla de ego, pero sabemos que están mal y que a través de todo eso aparecen las murmuraciones. Sabemos que no tenemos que juzgar a nadie. Sabemos que no tenemos que ver la paja en el ojo ajeno cuando tenemos un montón de cosas que resolver. Pero cedemos y buscamos la oportunidad de hablar de la autoridad, del que cayó, del que dejó de venir. Porque en algún momento pensamos que nosotros teníamos la libertad de hacerlo, la autoridad para hacerlo, para hablar de alguien, cuando dice la palabra que el juez está a la puerta, que no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, está pasando. Y cuando vamos delante de alguien, cuando me paro frente a mi prójimo, en el momento que le tengo que dar el fruto y que le hablo de Dios y le digo que Dios es extraordinariamente bueno y me pongo a criticar a alguien, sea mi autoridad, ¿qué voy a esperar que pase con esa persona? ¿Que venga corriendo a los pies de Cristo? Dice la palabra que habrá tropiezos, pero también dice, ay de aquel por quien viene. Y el problema no está en si yo me enojé con alguien y bueno, se me salió. El problema está cuando yo camino en esa práctica de murmuración, de crítica. Dijo Jesús, el mundo los va a conocer por el amor que se tienen. ¿El mundo hoy nos conoce por el amor que nos tenemos? Tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Si no lo somos, algo estamos siendo. Si hay cosas que hoy no se manifiestan, algo más se está manifestando. Porque yo me quede callado y no hable de nada, no significa que deje de manifestar algo. Aún el silencio va a comunicar algo. Aunque yo me quiera mantener al margen, algo estoy mostrando, algo estoy manifestando. Y la gente algo está comiendo de mí. Dios quiere hacer algo extraordinario. Pero hay cosas que tenemos que dejar de lado. ¿Y la gracia? ¿Qué pasa con la gracia si la gracia me deja hacer lo que quiera? No, Jesús nunca estuvo a favor del pecado. Sino donde quedan los versículos que dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, sácatela. Jamás dijo, está todo bien, no te preocupes que yo voy a morir, vos hacés lo que quieras. Pero a veces tomamos que la gracia es así. Y nos encontramos caminando en cosas que sin nada que ver. ¿Dios me va a perdonar? Sí, claro. Dijo el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Extraordinario. ¿Y qué dice después? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a pecar más para que haya más gracia? No, de ninguna manera. En ningún momento dio luz verde para pecar. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Salimos de acá y nos vamos a equivocar? Puede ser. Pero si esa es nuestra situación hoy, tenemos que examinarnos.
que estamos dando de comer al mundo. Yo voy a casa de luz y manifiesto luz. Porque ese es el propósito. No se cambió el nombre por capricho. Dios estaba dando una señal de lo que quiere hacer. El Señor en la temporada que estamos entrando quiere que el mundo lo conozca a Él. Los milagros se van a manifestar, pero el mundo lo tiene que conocer a Él. Aún en el mundo se ven milagros, pero no todos portan su esencia. Y el mundo es lo que necesita: encontrar paz, amor, paciencia, fe, esperanza. El mundo perdió la esperanza. Y Dios nos escogió a nosotros para que seamos esa luz. Y estamos cada vez más cerca y por eso parece que cada vez es más difícil. Aún se está complicando incluso para congregarnos. ¿No les ha pasado últimamente que parece que todo se levantó para que nos desanimemos, para que nos corramos, para que no sigamos adelante? Porque es evidente que Dios quiere hacer algo. Y esto puede llegar a incomodar, sí, pero trae libertad. Porque Dios no quiere condenar. Dios no vino a condenarnos a nadie. La palabra no condena. Trae libertad, trae luz. Nos posiciona donde Dios quiere posicionarnos. Pensaba, como colación del mensaje, qué parte importante es la confesión, ¿verdad? Y nos encontramos el domingo con esa palabra. Dios nos está hablando a sacar todo de dentro de nosotros. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? O sea que si no nos confesamos, no nos perdona. Qué tremendo eso. Y para que Dios no pueda perdonarnos pasan dos cosas: o no nos confesamos o no perdonamos al que nos hirió. Son dos cosas que el Señor como que nos pone el límite ahí. Y el perdón es algo que tenemos que empezar a ejercer. Y parece que lo escuchamos un montón de veces, ¿saben? Pero aún hay falta de perdón. Y por esa falta de perdón hay amargura. Y capaz que no nos damos cuenta por el tiempo que pasó, porque venimos y nos encontramos aquí, lloramos un rato, nos alegramos y salimos de 10. Decimos, ¿qué amargura puedo tener yo? ¿Saben? Hay personas aquí que tienen raíces de amargura, que quizá no se dan cuenta, pero yo te voy a decir cómo te vas a dar cuenta, y solamente lo vas a ver la persona a la que le estoy hablando. Te vas a encontrar que un día viniste acá de 10, re contenta de tu casa, pero un día te pasó algo con una persona puntual, que esa persona cada vez que te dice algo te pones mal, y venís ya con otro estado de ánimo. No es una casualidad, no es simplemente de que te pasan cosas para que no tengas paz, es una falta de perdón, que va a traer libertad a tu vida y sanidad a tu cuerpo. Esto también nos lo permitimos como práctica. Depende qué nos hicieron, es si lo podemos perdonar o no. Algo que me contaba un pastor, me enseñaba, y justo se dio la casualidad de que me encontré con varios hermanos y le compartía esto, porque me bendijo y porque se dio la oportunidad de multiplicar eso. Yo le hablaba de las cosas que me venían pasando y me dice, ¿no dice la palabra que fuimos crucificados con Cristo? Y esa la sabemos todos. Sí, digo, obvio. Y me dice, no fuimos crucificados en la cruz del ladrón. Y ahí me descolocó. Me dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Me dice, el ladrón se merecía estar ahí. Cristo no. Me dice, te van a pasar un montón de cosas que te van a parecer injustas. Pero siempre el propósito es que Cristo se manifieste. Poder ser luz en eso.
Y no importa qué es lo que te hicieron, porque seguramente fue re injusto, pero no hay motivo suficiente para que Cristo no se manifieste en esa situación y pueda soltar el perdón que traiga libertad en tu vida. No solamente va a traer libertad a tu corazón y a tu vida, sino que vas a traer el perdón de Dios a tu vida. Primera de Juan 1:7 es como que continúa el versículo 9. El 9 dice, si nos confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué hacemos cuando nos confesamos? Sacamos el pecado a la luz. Cuando lo sacamos a la luz, el diablo no nos puede acusar. Dice la palabra que Él es el acusador. ¿Y por qué nos acusa? ¿Por qué nos come la cabeza diciéndonos lo malo que somos? Nos acusa porque tiene algo de qué acusar. Y por eso es necesario la confesión para sacar toda la luz. Y dice el versículo 7, si andamos en luz, una vez que nos confesamos, dejamos eso en luz. Si andamos en luz pasan dos cosas. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo continúa limpiándonos. Aquí no voy a hablar de una revelación, sino algo que está textual. En el griego nos encontramos un verbo que se llama oristo, que habla de un tiempo determinado sin un final. Esto se aplica, para que me entienda, cuando la palabra dice consumado es, cuando el Señor dice consumado es, algo que ya se hizo una vez y para siempre, o cuando dice los que creyeron en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso es un verbo oristo que habla de una obra de una vez y para siempre. Este no es el caso. Habla de una continuidad. Es algo que va a pasar constantemente, siempre que tomemos la decisión de andar en luz. Él continuará limpiándonos y nos continuará limpiando si andamos en luz. No practicando las obras de la carne. Llega un momento donde tenemos que tomar ese compromiso. Dice la palabra, Romanos 6:12, que nosotros podemos ser gobernados por el pecado. Ese es el problema de la práctica, que para que yo practique algo que sé que está mal es porque hay algo que me está gobernando. Lo dice Pablo en toda la carta a los romanos. Capítulos y capítulos hablando del pecado, de la gracia. Y nos alerta de esto. El problema del pecado no es que te equivoques una vez. El problema del pecado es que lo estemos practicando, pero ¿qué significa eso? Que mi corazón se contaminó y que hay un gobierno del pecado sobre mi vida. Y si hoy nosotros tenemos algo, lo cual estuvimos practicando, es porque el pecado está gobernando nuestra vida. Pero yo me congrego en casa de luz. Sí. ¿Cómo empieza el libro de los Gálatas? Oh, Gálatas, ¿qué pasó? Arrancaron en el espíritu y ¿qué pasó? No estoy diciendo que este sea el caso. Digo, puede pasar. No es que le quiero sacar peso al pecado tampoco. Dice la palabra, el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque le puede pasar a cualquiera. El problema es cómo reaccionamos cuando pasa. O por qué está pasando. Dios nos llama a una reflexión. Prestemos atención a las palabras que venimos escuchando. Dios está limpiando. Sin darnos cuenta, hay personas que ya no están viniendo más y no las vamos a ver más. ¿Porque eran malas? No. Pero es algo que Dios va a estar haciendo. Esto pasó en pandemia. Cuando empieza la pandemia, el Señor me muestra una cosa, me dice, en este tiempo solo va a permanecer el que se pueda alinear a la temporada que viene. Y esto Dios lo hace constantemente. En la pandemia fue muy gráfico. Comenzaron a fallecer pastores. Un montón. Muchos. ¿Porque eran malos? No, pero no iban a poder alinearse a la temporada que venía. No significa que Dios va a matar a alguien acá, tranquilos. No va a pasar. Pero hay personas que van a tomar la palabra y van a decir, sí Señor, yo tengo que sacar esto. Hay personas que van a ver esa puerta y se van a ir y no la vamos a ver más. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Pero de quién depende?
¿Dios nos va a obligar? Él no obliga a nadie. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos? ¿Por qué no todos prevalecieron? No todos permanecieron. Este tema del pecado lo podemos ver en un montón de áreas de nuestra vida. Algunos dicen malas palabras, pero no delante de los hermanos. O sea, no hay que decirlas directamente. Una vez escuché, a las mujeres no se le pega. No, no se le pega a nadie. Nos encontramos con todo. Chusmerío, malas palabras, mentiras. Mentira es un problema bastante grave. Pero como decía al principio, capaz que nos asustamos del que fornica y no de nosotros que mentimos. Y la gracia no está para tapar ni para avalar nada de eso. Está para darnos ese acceso al perdón. Es ese regalo inmerecido, porque no merecemos el perdón. De hecho, la palabra es más fuerte de lo que uno esperaría a veces. Y dice, si pecamos deliberadamente, pisoteamos la sangre de Cristo. Versículos que, ¿cómo lo vamos a leer? Lo salteamos. Pero también dice, bueno, abogado tenemos. No todo está perdido, porque Él es amor, Él no quiere que nadie se pierda. Pero tampoco avaló ni va a avalar el pecado. Nos podemos equivocar, claramente, pero no nos podemos permitir esto. Tampoco le podemos hacer esto a Él. Díganme si no tenemos luz. Si Dios no nos habla. Saben, en muy pocos lugares Dios habla como habla aquí. Doy fe, pasé por toda la iglesia de Mayuí. No quiero bardear las iglesias de Mayuí. Dios. Valoremos lo que tenemos. Y no nos dejemos cargar por el enojo y la culpa. No me gustó lo que dijo Oscar. Si no, miremoslo a Él. Él está queriendo hacer algo. Hace un mes atrás, mes y medio, me encontré con esto y me mandé una macana, pero un macanón. Algo que no está en esta lista. El Señor me dijo que no tenía que tomar una decisión en mi trabajo y yo la tomé. De hecho, hablé con gente y me decía, yo hubiese hecho lo mismo, pero Dios a mí no me dejaba. Y me sentí tan mal con eso, tan mal por haberle fallado, porque me dijo, no lo hagas. Y yo tomé la decisión que no tenía que tomar. Y me encontré pidiéndole perdón al Señor, llorando, angustiadísimo, cargado. Un día, 2, 3, pidiéndole perdón al Señor, no aguantaba la culpa. 15 días pasaron, que no aguantaba más. Y me iluminé allá. El Señor es bueno. Dice la palabra que cuando le pedimos perdón a Él, Él nos perdona y se olvida. Entonces tuve 14 días repitiendo lo mismo. Llegaba tarde, ¿no? ¿Qué hice? Fui y me confesé, porque mientras eso estaba en tinieblas, el diablo tenía de qué acusarme. Al sacarlo a la luz, ya no tuvo de qué acusar. Y le digo al Señor, Señor, yo no quiero pasar por esto nunca más. No quiero fallarte. ¿Me puedo equivocar? Sí. Y capaz que todos los días. Pero no con esa intencionalidad. Y acá voy a hacer un paréntesis. Si yo puedo mentir, hablar de mis hermanos, engañar, adulterar, decir malas palabras, y nada de eso me genera nada, cito al pastor Balistrelli que nos visitó en Mayuí, sospecha, porque hay un problema. Porque el Espíritu Santo siempre está diciéndote, mirá, por acá no es.
¿No está pasando? Con más razón corramos. Corramos a sus pies, porque algo está mal. Algo está mal y es muy grave, porque sin la guía del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Pero también por pecar deliberadamente, tantas veces eso se va apagando, eso se va conteniendo ahí. Si no nos sentimos mal cuando pecamos, realmente hoy nos tenemos que arrepentir. No tomes esto como un juicio, como una palabra que te juzga ni te condena, por favor. Es lo que Dios quiere, traernos libertad. Y cuando le digo, no quiero pecar más, Señor, no quiero caer más en eso, no me dijo, no te preocupes, haz lo que quieras y está la gracia. No me pasó la mano por el lomo. Me dijo Romanos 8:6. Así, seco. Romanos 8:6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me dijo, ¿sabes por qué pecas? Porque tenés una mente carnal, que no puede sujetarse a Dios. No puede. Por eso domina el pecado. ¿Es posible vivir sin pecar? Claro. Como decía el apóstol, cuando Dios me habla la semana el apóstol predicando esto, sobre este versículo sobre mente renovada, fue algo extraordinario. Y no pensé, el Señor me habló a mí primero. No, el Señor me explicó todo lo que me estaba queriendo decir. Cuando escuché eso, no terminó de predicar, vine corriendo acá llorando. Porque Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos arrepentirnos. Quiero dejar de pecar, mi mente tiene que ser transformada. Si mi mente no ha sido transformada, voy a practicar el pecado. Yo puedo decir que no, pero mis obras van a decir que sí. Yo puedo querer aparentar un montón de cosas y claramente ser mentira. Yo puedo decir que amo y estar peleado con todos. Puedo decir que soy humilde y no saludar a nadie porque me pienso que soy más importante. O que hay personas que, no, ¿cómo voy a saludar a este? Todo ese tipo de manifestaciones que la palabra no avala son por un problema de la mente. Pero Dios quiere llevarnos más allá. Quiere que transicionemos en esto. Quiere que podamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Quiere prepararnos para la temporada que se está a punto de manifestar. Para que el que nos escuche, el que nos vea, pueda realmente verlo a Él. Y no ver que somos parte del mundo. Porque si nosotros mentimos, engañamos, adulteramos, juzgamos, robamos, ¿qué diferencia tenemos con los que están afuera? ¿Cuándo los de afuera van a conocer a Cristo? A través de las obras de la carne. Por eso el Señor nos llama a reflexionar. ¿Hay algo que estemos practicando que a Dios no le agrade? Cuando mi prójimo me ve, ¿está siendo alimentado por el fruto del Espíritu? Hay algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo transicionamos? Es el fruto del Espíritu. Sin Él, ¿qué vamos a poder hacer? Nosotros no vamos a vencer el pecado. Lo venció Él. Siempre fue por Él y para Él. Siempre es a través de Él. Y el que se tiene que glorificar es Él. No importa cuántas palabras podamos dar. Si oro por alguien y se cae, si le digo a todo el mundo que tengo X talento, si los enfermos se sanan, si Dios no se ve reflejado en mi vida, no tiene sentido. Por más que yo lo diga, ¿hay un fruto o no hay un fruto? Y Dios quiere que lo haya. Por eso nos habla. Por eso nos sostiene. Por eso nos impulsa más. Este tiempo
podamos tomar un momento para reflexionar y realmente tomar el compromiso, porque cada palabra que escuchamos conlleva un compromiso de nuestra parte. Y con ese compromiso vamos a poder ir por el fruto. Amén. Invito a que se pongan de pie.